Un garanzón lusitano escapa y aparece en una granja, y la razón congeló el corazón de todos. Un imponente garañón lusitano apareció corriendo sin control, con los ojos desorbitados y el cuerpo temblando. Nadie sabía de dónde venía, pero cuando descubrieron la razón de su fuga, hasta el más valiente se quedó sin aliento. El polvo del camino se levantaba tras la camioneta como una nube que parecía no querer dejarla ir. Lucía apretó el volante con fuerza, sus nudillos blancos bajo la tensión. A través del parabrisas agrietado, la silueta de la vieja finca de su abuelo comenzaba a dibujarse entre los campos secos, el mismo rancho donde aprendió a montar, a curar animales y a tragarse el llanto. Un ruido seco hizo que frenara de golpe. Una de las cajas en la parte trasera cayó al suelo con un estruendo, esparciendo libros y frascos de medicina veterinaria. Lucía cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y soltó un susurro. Perfecto, como si no fuera suficiente. Descendió de la camioneta recogiendo sus cosas mientras el sol quemaba su espalda. El silencio del campo era absoluto, roto solo por el graznido de un cuervo en lo alto. Cuando por fin cruzó el portón oxidado del rancho, se encontró con la misma fachada de siempre. Paredes encaladas, un tejado a medio caer y al fondo, el corral vacío. «¡Abuelo!», gritó, pero solo le respondió el viento. Entró a la casa. El olor a humedad y tierra la recibió como un abrazo áspero. Sobre la mesa del comedor encontró una nota escrita con la letra temblorosa del viejo. «Fui al pueblo por suministros. Hazte cargo si llegas antes. Bienvenida a casa». Lucía soltó una risa seca. Bienvenida. Como si volver fuera tan sencillo. Una hora después, con las maletas tiradas en el suelo y una taza de café frío entre las manos, Lucía miraba por la ventana del cuarto que había sido suyo desde niña. En la pared aún colgaba la foto descolorida de ella montando a Lumbre, su primer caballo. Él había muerto 3 años atrás, justo antes de que se fuera a la ciudad. El celular vibró. Un mensaje de voz. Lo reconoció al instante su exjefa del hospital veterinario. «Lucía, no sé cómo decir esto. Lo del despido fue decisión de la Junta, nada personal. Pero si necesitas una recomendación». Lucía apagó el teléfono sin escuchar el resto. «Ya lo había escuchado 1000 veces. No fue tu culpa, pero sí lo fue. Confiar en la persona equivocada, hablar cuando nadie quería oír. Todo eso tenía consecuencias». Salió al porche buscando aire. El cielo comenzaba a tornarse naranja cuando escuchó el primer relincho. Fue agudo, lejano, inquietante. Se irguió. ¿Había caballos en la zona? El rancho vecino estaba abandonado desde hacía meses. De pronto, un estruendo rompió la calma. El portón de madera del corral se azotó violentamente. Y entonces lo vio. Un caballo surgió del polvo como un fantasma, alto, musculoso, de pelaje gris perlado y ojos desorbitados. Avanzaba sin control, sus cascos golpeaban el suelo como truenos. Estaba solo, sin montura, sin jinete, sin marca visible. Lucía corrió hacia él instintivamente, sin pensarlo. El caballo se detuvo a pocos metros, resollando, el cuerpo temblando como una cuerda tensa. Tenía espuma en la boca y sangre seca en una de las patas traseras. «Tranquilo, tranquilo, precioso». Lucía extendió la mano con cautela. «No te voy a hacer daño». El caballo la miró. Por un segundo todo quedó en pausa. No era miedo lo que había en esos ojos, era algo más profundo, algo que a Lucía le heló la sangre, dolor. Esa noche, mientras curaba sus heridas bajo la tenue luz del granero, Lucía no podía dejar de observar al animal. Había algo especial en él, no solo por su imponente estampa. Algo dentro de ella, enterrado desde hacía años, despertaba lentamente. Y entonces, al tocarle el cuello, sintió una vibración. No era un latido, era un escalofrío.
«¿Qué te pasó?», susurró. Pero Valente no respondió. Solo cerró los ojos, como si por fin pudiera dormir, como si después de tanto correr había llegado a un lugar seguro. Lucía no lo sabía aún, pero ese caballo no solo traía consigo heridas, traía secretos, y alguien allá afuera ya había notado su desaparición. El sol apenas comenzaba a pintar de oro los cerros cuando Lucía escuchó los cascos nuevamente. No eran los pasos nerviosos de un animal pastando, eran golpes descontrolados, secos, como si algo estuviera huyendo o buscando desesperadamente ayuda. Corrió hacia el corral, aún con la camisa de dormir y el corazón a punto de salírsele del pecho. Allí estaba él, el garañón. Ahora, a la luz del día, Lucía pudo ver con claridad lo que anoche solo intuyó entre sombras. Era un lusitano, sin duda, noble, de cuello arqueado, imponente, pero su cuerpo hablaba de otra historia. Tenía los flancos marcados, el pelaje manchado de barro y sangre, y esos ojos, grandes, oscuros, profundos, tristes, como si hubiese visto algo que no podía olvidar. «Estás hecho pedazos», murmuró acercándose con una soga improvisada. El caballo no se movió, solo bajó la cabeza, exhausto. Lucía notó que una de sus patas traseras tenía una herida abierta reciente con restos de alambre. ¿Una trampa? ¿Una cerca forzada? Cuando logró ponerle la cuerda, algo dentro de ella se quebró. No fue solo compasión, fue un eco. Ese caballo estaba roto, igual que ella. Pasaron las horas. Lucía limpió las heridas con cuidado, hablándole en voz baja. Preparó un box improvisado en el granero y lo llenó con paja seca. El caballo comió poco, bebió con desesperación, pero no dejaba de mirarla, no como un animal común, como si supiera que ella también arrastraba cicatrices. «Te voy a llamar Valente, porque a pesar de todo, sigues de pie». De pronto, un portazo sacudió la casa. Lucía se levantó de un salto, corrió hacia la entrada. «¡Abuelo!», exclamó al verlo entrar con su sombrero de palma chueco y los brazos llenos de bolsas. «Lucía, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Y ese caballo?». Ella no supo qué contestar. Señaló hacia el granero, aún sin aire. El abuelo frunció el ceño y caminó directo hacia allí. Minutos después, observaba al garañón con una mezcla de respeto y temor. «Este caballo no es cualquiera. ¿Sabes lo que tienes aquí?». Lucía asintió, sin estar completamente segura. «Es un lusitano, ¿no?». «Sí, pero no uno común. Este tipo de ejemplar vale una fortuna. No aparece en medio del campo por casualidad». El silencio se volvió espeso. El abuelo le dio la espalda encendiendo un cigarro. Luego habló sin mirarla. «Escucha, niña, si este animal está aquí, es porque algo muy feo pasó. Y si alguien lo anda buscando, no van a venir a preguntar amablemente». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Entonces tengo que hacer algo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es decidir si te vas a meter o vas a dejarlo ir». Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas y los grillos cantaban como si el campo susurrara advertencias, Lucía no podía dormir. Veía a Valente desde la ventana del cuarto, quieto, recostado, como una estatua viviente. Tomó su cuaderno de notas veterinarias, ese que había abandonado en la ciudad junto con su carrera. Lo hojeó hasta encontrar una hoja en blanco y comenzó a escribir. «Paciente, Valente, garañón lusitano, heridas múltiples, estado emocional alterado, reacciona a sonidos agudos con pánico, presenta signos de maltrato y fuga reciente». Cuando cerró el cuaderno, lo supo. No podía dejarlo ir, porque Valente no había llegado a su vida por accidente. Había venido a rescatarla del silencio. Lucía despertó antes del amanecer, con una sensación extraña en el pecho. No era ansiedad, era otra cosa, una mezcla de urgencia y presentimiento.
Se puso las botas sin desayunar y fue directo al granero. Valente estaba en pie, aunque se notaba agotado. La paja estaba revuelta como si hubiera tenido pesadillas toda la noche. «Buenos días, guerrero», le susurró, acercándose con una cubeta de agua fresca. El caballo bebió con calma, pero seguía mirándola con esa intensidad desconcertante. Lucía notó algo que no había visto la noche anterior. Bajo el pelaje claro del lomo, una vieja cicatriz en forma de media luna. Se agachó para revisar con más detalle, y ahí estaban. 3 cicatrices más, una cerca del cuello, otra en el flanco derecho y una casi imperceptible en la base de la oreja izquierda. Ninguna era reciente, pero todas eran marcas claras de abuso. Lucía tragó saliva. «¿Qué te hicieron?». Tomó su kit veterinario y comenzó a limpiar cada herida. Mientras lo hacía, algo brillante en una de sus patas la hizo fruncir el ceño. Una herradura, pero no cualquiera. Era negra, metálica, y tenía una inscripción grabada. E21. Lucía sintió que se le erizaba la piel. «Esto no es normal». Le tomó una foto con su celular. Iba a buscar información más tarde, pero algo en su interior ya sabía. Ese caballo no era simplemente un animal perdido. Era parte de algo más grande. Esa tarde, Lucía fue al pueblo con la excusa de comprar medicamentos para Valente. Pero en realidad quería preguntar discretamente si alguien había visto o escuchado algo extraño. En la ferretería, mientras esperaba su turno, escuchó una conversación entre 2 hombres mayores, y que el criadero ese, el de caballos de competencia, cerró de golpe hace semanas. ¿El de don Álvaro? Ese mero. Dicen que murió en su despacho, solo, pero nadie sabe cómo. Lucía sintió que se le helaba el cuerpo. Cuando llegó a casa, buscó en internet todo lo que pudo sobre criaderos locales. Uno, en particular, llamaba la atención: El Encino, especializado en caballos lusitanos de élite, propiedad de un hombre llamado Álvaro Torres. Encontró una nota antigua que mencionaba a Valente como uno de sus ejemplares premiados en Europa. Entonces, ¿cómo terminó en ese estado? Volvió al granero y lo miró como si lo viera por primera vez. «Te buscaron por todos lados, ¿verdad?». Valente dio un paso hacia ella. No era un acto común, era como una afirmación. Lucía apoyó su frente en la del caballo y susurró: «Ya no estás solo, pero dime, ¿qué viste antes de escapar?». Más tarde, mientras revisaba la foto de la herradura, un mensaje entró a su celular. E21, criadero El Encino, solo para ejemplares de sangre pura y uso exclusivo. Lucía sintió un nudo en el estómago. Esa herradura era como una etiqueta, pero también una pista, y si Valente era parte de uso exclusivo, entonces, ¿qué había pasado con los demás caballos? La noche cayó con un silencio denso. El rancho parecía estar contenido en una burbuja. Lucía miró las cicatrices, las marcas, la herradura. «Valente, sea lo que sea que estés cargando, lo vamos a enfrentar juntos». Y aunque no lo sabía todavía, esa decisión acababa de poner en marcha algo mucho más grande que ella. Lucía llegó temprano al mercado del pueblo, con la esperanza de cruzarse con alguien que pudiera reconocer a Valente. Llevaba en el celular la foto del garañón, esa donde se le veía imponente, aunque aún con la mirada herida. Mostró la imagen en la tienda de granos, en la carnicería, incluso en la panadería. Pero todos reaccionaban igual, fruncían el ceño, entrecerraban los ojos y negaban con la cabeza. «No, señorita, nunca lo he visto». «¿Un lusitano, dice? Aquí no hay de esos». «Yo solo tengo burros», bromeó uno intentando reír, pero la risa no le salió. Era como si el pueblo entero hubiese ensayado esa respuesta. Lucía salió frustrada. Sabía reconocer el miedo en una mirada, y eso era lo que veía. Miedo. No desinterés, no ignorancia, miedo real. Estaba a punto de regresar al rancho cuando lo vio.
Don Mateo, un campesino que trabajaba con su abuelo hacía años, estaba sentado bajo un árbol, tallando madera con una navaja vieja. «Don Mateo, ¿puedo preguntarle algo?». El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban apagados, pero alertas. «Claro, niña, ¿qué se te ofrece?». Lucía le mostró la foto de Valente. El hombre se quedó quieto. Por un segundo pareció que no iba a decir nada. Luego bajó la voz. «No lo enseñes más, no por aquí». «¿Por qué? ¿Lo reconoce?». Mateo suspiró, como si esa simple pregunta le pesara en el alma. «Ese caballo viene huyendo de algo muy feo». Lucía sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir con feo? Usted sabe de dónde vino». El hombre guardó la navaja, se inclinó hacia ella y le susurró. «Una noche, hace semanas, lo vi pasar. Galopaba como alma que lleva el diablo, saliendo del camino viejo, cerca del criadero que cerraron. Iba ensangrentado, como ahora. Pensé que era una sombra de tan rápido que iba, pero era él». «¿Y por qué nadie dice nada?». Mateo la miró largo rato, luego soltó con voz firme. «Porque todos sabemos que hay cosas que es mejor no tocar. Ese criadero no solo vendía caballos, había apuestas, violencia, cosas que uno prefiere olvidar. Y si ese garañón sobrevivió a eso, entonces alguien va a querer silenciarlo». Lucía guardó el celular con las manos temblorosas. «Gracias, don Mateo. Necesitaba saberlo». Antes de irse, él le tomó el brazo con fuerza sorprendente. «Si decides quedártelo, no lo hagas por lástima. Ese caballo va a arrastrarte a su verdad, y las verdades, niña, son pesadas». Esa noche, mientras daba de comer a Valente, Lucía no podía sacarse las palabras del campesino de la cabeza. Lo observó tragar el heno tranquilo, como si no supiera todo lo que traía encima. Pero sí lo sabía. «¿Qué viste allá, Valente?», susurró. «¿Qué te obligó a correr así?». El caballo levantó la cabeza y se quedó mirándola. En ese instante, Lucía sintió que el silencio entre ellos no era vacío. Era pacto. Fue en ese momento que escuchó un chasquido. Un sonido metálico, breve. Provenía del exterior del granero. Salió corriendo con una linterna, apuntó hacia los árboles. Nada. Pero cuando volvió al corral, encontró la puerta lateral del establo abierta. Ella estaba segura de haberla cerrado. El corazón le latía en los oídos. Miró a Valente. Él seguía allí, inquieto, relinchando bajo. Alguien había estado allí. Y ahora sabía exactamente dónde buscar. El amanecer pintó el cielo con tonos rojos y naranjas, pero Lucía ya estaba despierta. No había dormido bien. El sonido de la puerta abierta la noche anterior no dejaba de repetir en su cabeza como un eco amenazante. Entró al granero con cautela, pero Valente estaba en pie, tranquilo, comiendo. Al verla, relinchó suave. Por primera vez, no retrocedió al verla acercarse. «Buenos días, compañero, sobrevivimos otra noche». Lucía colocó el botiquín en el suelo y comenzó a revisar sus patas. Las heridas iban sanando, pero ella notaba algo más profundo. Su respiración era menos tensa, su cuerpo menos rígido. El caballo comenzaba a confiar. Eso es, Valente. Así se empieza. Mientras limpiaba la última herida, accidentalmente dejó caer una botella metálica. El sonido seco contra el suelo de cemento rompió el aire como un disparo. Valente saltó. Retrocedió de golpe, tirando la cubeta y chocando contra la pared. Sus ojos abiertos, el cuerpo temblando, la respiración acelerada como si estuviera reviviendo una pesadilla. Lucía no se movió. Solo se quedó allí, agachada, con la voz apenas audible. «Tranquilo, ya pasó, estás a salvo». Le tomó casi 10 minutos volver a acercarse. No por miedo, por respeto. ¿Qué te hicieron de que hasta un ruido te rompe? Más tarde, Lucía decidió hacer algo que no había hecho en años. Sacó la vieja silla de montar de lumbre, su caballo de la infancia. No era para usarla.
Solo la colocó frente a Valente para ver cómo reaccionaba. Al principio nada, pero cuando ella la tomó en brazos y se acercó, el caballo pateó el suelo, giró en redondo y bufó con fuerza. Era pánico, no simple incomodidad. Lucía retrocedió y dejó la silla a un lado. «No estás listo, o tal vez lo que viviste con una montura encima no fue lo que debía ser». Se sentó frente a él en el suelo de tierra. Se quedó así, sin hablar, minutos que parecieron eternos, hasta que Valente dio un paso, luego otro, y al final apoyó suavemente el hocico en su hombro. Esa noche, el abuelo la encontró en el granero, sentada con una cobija, vigilando a Valente como si fuera un centinela. «¿No piensas dormir en cama otra vez?» Lucía lo miró con los ojos cansados, pero firmes. Él tampoco duerme tranquilo. El abuelo la observó en silencio, luego se sentó junto a ella. «No es solo el caballo lo que estás cuidando, ¿verdad?» Lucía bajó la mirada. «No, es como si me viera, como si supiera que yo también corrí de algo». Hubo un momento de silencio. Luego, el abuelo habló. «Tal vez por eso llegó contigo, para que se curen juntos». Al día siguiente, Lucía recibió una llamada inesperada. Era un colega veterinario de la ciudad. «Me dijeron que andas con un lusitano. ¿Es cierto?» Lucía dudó. «¿Quién te dijo?» «Un rumor que llegó de parte de un criador. Dicen que un garañón muy valioso desapareció y que hay interés en encontrarlo». Lucía apretó el teléfono. «No sabes quién lo busca, ¿verdad? Solo sé que no son buenas personas». Cuando colgó fue directo al granero. «Te quieren de vuelta, Valente, pero no para cuidarte». El caballo la miró con esos ojos tristes, eternos. Lucía cerró el puño. «No te van a tocar, no mientras yo esté aquí». Y en ese instante supo que ya no era solo una veterinaria rescatando un caballo. Era una mujer enfrentando su propio miedo, con un garañón como aliado. El sol caía lento sobre el rancho cuando la camioneta negra apareció por el camino de tierra, levantando una nube que parecía anunciar algo oscuro. Lucía, que cepillaba a Valente bajo la sombra del granero, sintió el cambio en el aire antes de siquiera verlo. El caballo también lo percibió. Se puso tenso, con las orejas hacia atrás y los ojos fijos en la entrada. La camioneta se detuvo frente al portón. De ella bajó un hombre alto, vestido de lino blanco, sombrero de ala ancha y un bastón con punta dorada. Don Eladio. Lucía lo había escuchado nombrar en susurros, en advertencias, en rumores llenos de miedo, pero ahora lo tenía frente a ella y traía sonrisa. «Buenas tardes, señorita», dijo con tono cortés, casi seductor. «¿Puedo pasar?» Lucía no respondió. Solo se interpuso entre él y Valente. «¿Qué se le ofrece?» Eladio paseó la vista por el rancho con aparente calma, pero sus ojos no dejaban de buscar, hasta que se detuvieron en Valente. «Me dijeron que aquí hay un ejemplar especial, hermoso, de gran linaje, y estoy en busca de una nueva adquisición. No está a la venta». «Todo está a la venta, señorita. Solo es cuestión de que el precio sea el adecuado». Lucía dio un paso adelante. «Este no». Eladio soltó una risa breve, sin alegría. «¿Sabe lo que vale un caballo como ese? Podría pagarle una vida entera de comodidad». «No tiene idea de lo que vale», replicó Lucía con la voz firme. «No se mide en dinero». Eladio dejó de sonreír. Se acercó lentamente, arrastrando levemente el bastón contra la tierra. «Mire, no quiero que esto se ponga feo, pero ese caballo no apareció por arte de magia. Tiene dueño, y usted está cometiendo un error muy peligroso. Si es suyo, ¿por qué no lo reportó como desaparecido? ¿Por qué nadie lo reclamó? Porque no todo en este mundo se maneja por los caminos legales». Lucía sintió un escalofrío. No era una amenaza, era una declaración de poder. «Váyase», dijo esta vez sin miedo. «No va a llevárselo, ni hoy ni nunca».
Eladio la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Luego se inclinó un poco, como si le hablara al oído. Cuídelo bien, entonces, porque cuando alguien se mete donde no debe, a veces lo pierde todo, sin aviso. Subió de nuevo a su camioneta y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y una promesa de guerra. Esa noche, Lucía no durmió. El abuelo revisó los candados. El perro fue atado dentro de la casa. Valente, inquieto, caminaba de un lado al otro en su box. «Él vino por ti, Valente», susurró ella acariciándole el cuello. «Pero lo que no sabe es que yo también sé luchar». Y mientras el viento soplaba, trayendo consigo el eco de pasos que aún no habían llegado, Lucía tomó su decisión. Si don Eladio quería un secreto enterrado, ella se encargaría de que el mundo entero lo escuchara. La mañana siguiente fue diferente. Valente estaba agitado, como si presintiera que algo se acercaba. No comió con la misma calma. Se movía en círculos con la cola tensa y los oídos hacia atrás. Lucía lo observó, inquieta. Luego, mientras le pasaba el escáner de identificación, una rutina que casi nunca daba resultados en caballos abandonados, escuchó un bip corto. Se congeló. Volvió a pasar el escáner. Bip, esta vez con un código. MXCRL 09752E21. ¡Santo Dios! Corrió a su computadora. Conectó el lector y comenzó la búsqueda. El código estaba registrado en una base de datos privada de criadores de élite. El nombre del criadero apareció en letras grandes. El Encino, criadero de lusitanos de alta competencia. Dueño, Álvaro Torres. Ubicación, a solo 80 kilómetros del rancho. Estado, cerrado temporalmente por investigación interna. Lucía sintió una punzada en el pecho. La conexión era clara. El mismo lugar del que todos hablaban en voz baja. El mismo donde don Eladio tenía inversiones extraoficiales. Valente no era un caballo cualquiera. Era uno de los campeones del Encino. Buscó registros de competencias, fotos, videos, y ahí estaba, Valente con su nombre real, Rey del Encino, montado por Álvaro Torres en el Gran Premio Nacional hace 2 años, medalla de oro, ovación de pie, reconocido por su elegancia, su obediencia perfecta y sus ojos apagados. Lucía se cubrió la boca. Era él, aunque su cuerpo estuviera más delgado, aunque las cicatrices le atravesaran la piel. Era el mismo caballo. Y entonces vio la última publicación de prensa. Criadero El Encino cierra sus puertas tras la muerte repentina de su dueño. Las autoridades concluyen que no hubo señales de violencia. Se sospecha de un infarto. No se encontraron testigos. Lucía leyó la nota 3 veces. No se encontraron testigos, pero sí hubo uno que lo vio todo. Valente. El abuelo entró a la sala justo cuando ella seguía imprimiendo información. ¿Qué haces? Lo encontré. El microchip. Valente fue criado en El Encino y era el caballo estrella de don Álvaro, el mismo que murió por infarto. El abuelo frunció el ceño. ¿Y crees que vio algo? No lo creo, lo sé, por cómo reacciona a los sonidos, por las cicatrices, por cómo huye de la silla de montar. Algo pasó esa noche, algo lo hizo escapar, y si don Eladio está rondando, no es porque extraña a un caballo, es porque teme que alguien hable. Lucía asintió. Y yo tengo al único que puede contar la historia. Esa noche, Valente estaba más tranquilo. Lucía se sentó junto a él y le mostró una de las fotos antiguas. Él la olfateó y luego retrocedió bruscamente, relinchando. «Lo sabías», susurró ella. «Lo reconoces». Era como si el pasado se estuviera soltando, deshilando ante sus ojos. Lucía acarició el cuello de Valente y con un nudo en la garganta tomó una decisión. «Vamos a contar tu historia, aunque me cueste todo». Y por primera vez no sintió miedo, sintió propósito. El cielo estaba cubierto de ceniza. No era polvo, no era neblina, era humo. Lucía lo notó al salir del granero.
Una columna oscura se elevaba a lo lejos, justo en dirección al rancho de los Morales, un potrero que llevaba años funcionando como refugio para caballos retirados. El abuelo salió tras ella, con la mirada fija en el horizonte. «Eso no es quema controlada», murmuró. «Es fuego real». Lucía no esperó. Subió a la camioneta y manejó directo hacia allá. Mientras más se acercaba, más fuerte era el olor a madera quemada, a pasto ardiendo. Al llegar, encontró un caos de humo, llamas consumiendo el cercado y a los vecinos intentando salvar lo que podían. «¡Agua! ¡Traigan más cubetas!». Lucía corrió a ayudar. Entre el humo alcanzó a ver a un caballo siendo guiado por dos hombres. Tosía, los ojos llorosos. «¿Hay alguien más dentro?» «Creemos que no». Pero esto fue provocado. El fuego empezó en 3 puntos distintos. Lucía se detuvo en seco. ¿3 focos? Eso no era accidente. Horas después, con las llamas controladas y el aire todavía denso, Lucía se acercó a don Tomás, dueño del potrero. «¿Usted vio algo?» El hombre, con la cara tiznada de hollín, negó con la cabeza. «No, pero encontré esto cerca del corral». Sacó de su bolsillo una colilla de cigarro, aún fresca. «Aquí nadie fuma. Eso fue dejado ahí a propósito». Lucía sintió que se le apretaba el pecho. «¿Cree que fue por venganza?» Tomás la miró, serio. «Yo no tengo enemigos, pero sí he hablado con gente que no debería, sobre cosas que no quieren que se sepan». Lucía se quedó helada. Esto no era solo una amenaza a Valente, era un mensaje para cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. De vuelta en el rancho, revisó el corral una y otra vez. Doble candado, cables asegurados, cámaras antiguas conectadas. Pero nada le daba paz. Valente estaba inquieto. Olfateaba el aire como si también pudiera oler el fuego, aunque ya no se viera. Caminaba en círculos, relinchaba de vez en cuando, con ese mismo temblor sutil que le salía cuando algo no estaba bien. «Nos están vigilando, ¿verdad?», le dijo Lucía, sentada junto a él. «No solo quieren que calles, quieren que nadie te escuche». El abuelo entró al granero, más serio que nunca. «Me acaban de llamar. Dicen que la policía está cerrando el caso del incendio como accidente. Nadie quiere meterse». Lucía se puso de pie. «Entonces nos toca hablar más fuerte. ¿Y a quién, Lucía? ¿A quién le vas a contar?» Ella miró a Valente, luego al archivo impreso con sus datos, las fotos, el microchip, las cicatrices. Todo estaba ahí. «A quien tenga el valor de escuchar». Esa noche escribió un correo a un periodista de confianza, alguien que había conocido años atrás cuando trabajaba con casos de maltrato animal. Adjuntó todo: las fotos del microchip, los datos del criadero, los artículos de Álvaro Torres y una nota final. «Tengo pruebas de que el caballo que escapó de El Encino no solo fue maltratado, fue testigo del crimen. Y ahora intentan desaparecer todo lo que lo conecte con esa noche, incluyéndome a mí». Cuando dio enviar, sintió una mezcla de miedo y alivio, como si al soltar esa verdad ya no hubiera vuelta atrás. Volvió al granero. Valente estaba de pie, inmóvil, con la mirada fija en ella. Lucía se acercó y puso su frente contra la de él. «Ya no vamos a correr, Valente. Esta vez vamos a luchar». Y en lo profundo de sus ojos oscuros, Lucía juraría que vio algo más que tristeza. Vio fuego. Eran las 11 de la mañana cuando la camioneta negra volvió a aparecer. Lucía estaba en el corral cepillando a Valente, cuando escuchó el motor detenerse justo frente al portón. Su pecho se tensó, el aire cambió. No necesitaba mirar para saber quién era. Don Eladio. Bajó del vehículo con la misma elegancia falsa de siempre. Traje claro, bastón de oro y una sonrisa tan amable que dolía. «Señorita Lucía, qué gusto verla de nuevo. Qué aire más puro se respira aquí, ¿no cree?». Lucía no respondió. Solo se quedó firme,
entre él y Valente. ¿Qué quiere? Eladio fingió ofenderse. ¿No puedo pasar a saludar? Traje unos obsequios. Alfalfa de exportación, vitamina para el animal. No se acerque a él. Eladio sonrió, pero sus ojos se oscurecieron. No vine a hacerle daño, al contrario, vine a ofrecerle una salida limpia, sin conflictos. Lucía no se movió. No hay nada que hablar. Lucía, no se equivoque, dijo Eladio ahora con un tono más seco. Ese garañón no es suyo. Es parte de un lote privado, con registro y propiedad legal. Tiene el chip, lo sabemos, y usted tiene en sus manos algo muy delicado. Ella lo miró con rabia contenida. Tengo en mis manos un ser vivo al que torturaron, que escapó de un infierno. Lo que tengo es una víctima, no una mercancía. Eladio dio un paso más cerca. El bastón golpeó el suelo como un martillo. Le voy a ser muy claro. Devuélvamelo, antes de que algo malo ocurra. Un silencio frío se coló entre ellos. Ni los pájaros se atrevieron a cantar. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo, respondió con una sonrisa gélida. Usted es joven, talentosa. No tiene por qué arruinar su vida por un caballo. Las personas olvidan rápido. Los animales, más aún. ¿Usted no? Lucía sintió un temblor en el estómago, pero no lo dejó salir. Usted no conoce lo que soy capaz de hacer por alguien que confía en mí. Eladio la miró, midiendo sus palabras. Luego se acercó al corral, tan cerca como la reja lo permitía. Valente resopló. Sus ojos se volvieron salvajes. Retrocedió, pateando el aire. Mírelo, sabe quién soy, y aún así está dispuesto a pelear. ¿Usted también? Más de lo que se imagina. Eladio asintió lentamente. Muy bien, entonces usted ya eligió. Se dio media vuelta y subió a su camioneta, pero antes de cerrar la puerta, lanzó su última frase con una sonrisa siniestra. A veces, las decisiones se pagan con fuego o con sangre, y se fue. Esa noche, Lucía revisó el cerco eléctrico 3 veces. Colocó herramientas pesadas junto a la puerta. El abuelo, sin decir palabra, le dejó un rifle descargado en la mesa. Por si hay que asustar a alguien, dijo simplemente. Lucía no tenía miedo, tenía rabia y una certeza. Valente no se iría, no por la fuerza, no por miedo. Mientras le daba de comer al garañón, se le quebró la voz. Ya no hay vuelta atrás, Valente. Ahora es tú, o él. Y aunque el caballo no pudiera hablar, su mirada dijo lo que Lucía más necesitaba oír. Estoy contigo, hasta el final. La madrugada era espesa. El rancho dormía, pero Lucía no. Sentada frente a la vieja computadora del consultorio, tecleaba con los ojos enrojecidos. Sabía que tenía poco tiempo antes de que don Eladio volviera, con menos palabras y más acción. Escribió: Registro privado. Criadores de Lusitanos, México. El sitio estaba restringido. Pidió una clave de acceso. Lucía buscó entre sus viejos correos, y allí estaba, una contraseña que le habían dado años atrás cuando participó en una campaña de bienestar equino. Entró. Digitó el código del microchip de Valente, MXCRL 09752E21, cargando. Una ficha completa apareció en pantalla. Nombre del ejemplar: Rey del Encino. Raza: lusitano. Edad: 9 años. Criadero: El Encino. Propietario: Álvaro Torres. Lucía se quedó quieta. Era oficial. Entonces notó un icono pequeño, casi oculto, con una advertencia. Acceso restringido. Información sensible archivada por motivos legales. No lo dudó. Hizo clic. Un archivo se desplegó. Notas internas del criadero, informes de salud, reportes de comportamiento. Pero lo que congeló a Lucía fue un documento titulado Última revisión. Valente, 3 días antes del fallecimiento del dueño. Abrió el PDF. Allí, el veterinario del criadero había escrito algo que le heló la sangre. El ejemplar E21 muestra signos de estrés agudo.
Reacciona violentamente a ciertos comandos de entrenamiento intensivo. Se sospecha trauma reciente. Se recomienda retirar del programa de competencia hasta nueva evaluación y al final una nota manuscrita escaneada, firmada por Álvaro Torres. Estoy empezando a dudar de lo que hacemos aquí. Este caballo no está enfermo. Está diciendo algo y no lo estamos escuchando. Lucía sintió un nudo en la garganta. Álvaro sabía. Y 3 días después, apareció muerto. Corrió al cuarto del abuelo con los papeles impresos temblando en sus manos. ¡Él sabía!, gritó casi sin aire. El dueño del encino sabía que algo estaba mal, que estaban haciendo cosas que no se debían, y Valente estaba en medio de eso. Por eso escapó. El abuelo leyó en silencio. Luego levantó la vista. Entonces no fue un infarto, ¿verdad? Lucía negó. Fue silencio. Lo obligaron a callar. Y ahora quieren hacer lo mismo con Valente. Al amanecer, Lucía imprimió cada archivo, cada prueba, cada rastro. Armó un sobre grueso y escribió en él con tinta negra: la historia de Valente, confidencial. Se lo entregó al abuelo. Si algo me pasa, llévalo al periodista. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Lucía acarició a Valente, que la observaba con atención absoluta. Estoy segura de que este caballo vino hasta aquí por una razón y no voy a fallarle. Valente resopló suavemente, y Lucía sintió que ese sonido no era solo respuesta, era un acuerdo. Esa tarde, mientras guardaba los documentos digitales en una memoria oculta en su bota, el viento sopló con una fuerza inusual. Lucía lo sintió. La tormenta se acercaba, y esta vez no sería solo fuego, sería guerra. Lucía abrió el archivo policial por 10ª vez. Lo había conseguido gracias a un antiguo contacto del hospital veterinario que ahora trabajaba en la Fiscalía de Querétaro. Muerte por paro cardíaco, sin signos de violencia, caso cerrado. Pero algo no cuadraba. Álvaro Torres había muerto solo, en su oficina del criadero, según el informe. Supuestamente lo encontró su contador al día siguiente, desplomado sobre su escritorio. Sin embargo, en las fotos adjuntas había algo más. Un rastro, apenas visible, una línea de sangre seca que iba desde la silla hasta la pared. Algo había golpeado ahí. Lucía aumentó el brillo de la pantalla enfocándose. Había una marca irregular, como la de una herradura, una sola. Valente, llamó a su contacto. Necesito saber si alguien vio cámaras de seguridad esa noche en el criadero. No hay registros, Lucía. El sistema fue desactivado 2 días antes de la muerte. Fallo técnico, según el informe. ¿Y el caballo? Nada en el reporte. No se menciona ningún animal fuera de lugar, como si nunca hubiera existido. Lucía colgó, con el corazón acelerado. Borraron a Valente. Esa noche fue al granero y se sentó frente al garañón. El viento soplaba fuerte y la madera crujía como si el pasado intentara hablar. Tú estabas ahí, le dijo en voz baja, y no solo viste lo que pasó, intentaste detenerlo, ¿verdad? Valente se movió inquieto, bajó la cabeza y golpeó el suelo con una de sus patas. La misma del rastro en la foto. Lucía contuvo el aliento. Fuiste tú el que pateó. Fuiste tú quien trató de defenderlo. Era absurdo. Un caballo no podía confirmar nada, pero lo supo. En su mirada no había miedo. Había culpa, como si llevara días preguntándose si había hecho lo correcto, si su fuerza no fue suficiente. Tú no lo mataste, Valente, tú lo defendiste, pero ellos se encargaron de que nadie supiera. En la mañana siguiente, el periodista respondió su correo. Tu historia es fuerte y peligrosa, pero si tienes cómo probarla, estoy dentro. Nos vemos mañana a primera hora. Y Lucía, cuídate, don Eladio no deja cabos sueltos. Lucía guardó el mensaje y fue directo al granero.
Le puso a Valente su cabestro nuevo, lo acarició con suavidad. Mañana todo cambia, compañero. Pero antes de que pudiera subir de nuevo a la casa, el abuelo salió corriendo con el rostro pálido. «Lucía, acaban de llamar del pueblo. Alguien rompió los candados del potrero de los Morales anoche y dejaron un mensaje». «¿Qué mensaje?». El abuelo le mostró una hoja doblada, en letras grandes con tinta negra. «Los animales no hablan, pero tú sí. Cállate». Lucía apretó los dientes. Ya no se trataba solo de Valente, ahora era personal. Se sentó esa noche en su escritorio con todos los archivos delante y escribió su versión completa de la historia, desde la llegada de Valente hasta las marcas, el microchip, el archivo escondido y las fotos de la muerte de Álvaro. La firmó con su nombre completo. «Si mañana no vuelvo, que al menos el mundo sepa la verdad». Y al cerrar la carpeta, sintió una fuerza que hacía tiempo no conocía. Justicia no era un sueño, era una decisión. El cielo estaba encapotado cuando Lucía llegó a casa de Ramiro, un vecino silencioso que había trabajado por años como mozo en El Encino. Ella apenas lo conocía, pero un mensaje anónimo en su buzón esa mañana la llevó hasta allí. «Yo estuve esa noche y sé lo que pasó con el caballo». Ramiro vivía solo, en una casita humilde al borde del arroyo. Cuando Lucía llegó, él ya la esperaba en el porche, con una taza de café en la mano y los ojos cansados. «Sabía que ibas a venir», dijo sin saludar. «¿Ese garañón todavía lo tienes?» «Sí», respondió Lucía tensa. «¿Qué sabe?» Ramiro hizo una pausa larga, luego señaló hacia una silla vacía. «Siéntate. Esto no va a ser fácil. Yo trabajé 10 años en El Encino», comenzó. «Lo vi crecer desde que no era más que tierra y alambre. Álvaro era un buen tipo, hasta que llegó Eladio. Todo cambió con su dinero». Lucía escuchaba en silencio. Su corazón latía cada vez más rápido. «Ese caballo, Rey», le decían. Era el favorito de Álvaro, nadie lo tocaba más que él. Pero Eladio empezó a presionarlo para que lo usara en apuestas. No en carreras legales, en cosas sucias, peleas ilegales, pruebas de resistencia con drogas. Lucía apretó los puños. ¿Y Álvaro se negó? Sí, y por eso murió. El silencio fue brutal. Ramiro bajó la mirada. Esa noche, escuché gritos desde la oficina. Álvaro discutía con Eladio. Luego, un golpe seco. Corrí, pero cuando llegué ya era tarde. Él estaba tirado. Y Valente estaba suelto, con espuma en la boca, pateando la puerta como loco. Tenía sangre en una pata. Lucía sintió cómo se le quebraba el pecho. «¿Qué hiciste?» «Me escondí, fingí que no vi nada. Al día siguiente dijeron que había sido un infarto. Y Valente desapareció. Pensaron que se había perdido. Pero yo lo vi. Saltó el cerco solo. Corrió como si supiera que lo iban a matar también». Lucía respiró hondo, todo encajaba. «¿Por qué me lo cuentas ahora?» «Porque tengo una deuda con ese animal. Él intentó salvar a su dueño. Yo no hice nada, pero tú sí. Y si vas a enfrentarte a ese demonio, no lo hagas sola». Ramiro sacó un sobre arrugado. Dentro había una copia de las cámaras de seguridad que él mismo había guardado en secreto. Imágenes de esa noche, borrosas, pero claras. Álvaro cayendo al suelo, Valente relinchando, la sombra de un bastón dorado. Lucía se puso de pie con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias. Esto puede cambiarlo todo». «Hazlo valer», respondió Ramiro con voz baja. «Que al menos uno de los dos salga libre». Esa noche, Lucía regresó al rancho y abrazó a Valente como nunca antes. «Ya no estamos adivinando, Valente. Lo sabemos, lo vimos. Tú peleaste por él, ahora yo voy a pelear por ti». El caballo la rodeó con el cuello, no como un gesto instintivo, como si supiera que la guerra que venía era la última, y esta vez no iban a correr, iban a enfrentarla.
Lucía tenía los ojos clavados en la pantalla. Repetía el video una y otra vez, como si el movimiento de esas imágenes pudiera grabarse en su alma. Allí estaba Álvaro Torres cayendo al suelo, sin fuerza, con los brazos temblando. En segundo plano, Valente relinchando, empujando la puerta con el cuerpo, desesperado, y una figura apenas visible, pero inconfundible, el bastón de oro. Lucía lo pausó justo en ese cuadro. Su pecho ardía. «Él lo mató», susurró. «Y tú lo viste todo». Se giró hacia Valente, que la observaba desde su box. En su mirada había algo diferente ahora. Ya no solo tristeza, había fuego, voluntad. «No eres solo un sobreviviente, Valente. Eres el único testigo de un crimen. Y ahora yo también lo soy». Esa noche, mientras cenaban en silencio, el abuelo encendió la radio de onda corta. Las noticias locales hablaban del incendio en el potrero, pero sin detalles. Todo en investigación. Lucía empujó su plato sin apetito. «Ya sé lo que pasó. Tengo el video. Valente estaba ahí cuando mataron a Álvaro. Fue Eladio. Lo vi». El abuelo se quedó quieto. «Entonces ahora él también sabe que tú lo sabes». «Sí, lo va a intentar. No sé cuándo, pero va a venir». «¿Y qué vas a hacer?». Lucía se puso de pie, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. «Voy a sacarlo todo a la luz. Aunque eso te cueste la vida, me va a costar la vida si no lo hago». Esa madrugada, el rancho estaba envuelto en un silencio demasiado denso. Lucía se quedó despierta junto a Valente. Afuera, el viento apenas movía las hojas. A la 1 de la mañana, escuchó un clic sutil. Se levantó de golpe. El sensor de movimiento marcaba actividad en el límite de la propiedad. Miró al abuelo, que ya estaba en la puerta con la escopeta descargada. «No abras, Lucía, espera». Pero ella ya había tomado la memoria con los archivos. La guardó en su chamarra, salió al granero y abrazó a Valente una vez más. «Si algo me pasa, corre, no te detengas, nunca». Entonces, un grito desde afuera. «Lucía, sal, tenemos algo que te pertenece». Era una voz masculina, familiar. Era uno de los hombres de Eladio. Lucía respiró hondo. Sabía que la siguiente decisión marcaría el destino de ambos. Caminó hasta la puerta principal. La abrió lentamente. 3 hombres esperaban frente al portón. Uno de ellos sostenía una cuerda. En el otro extremo, el perro del rancho, Heraldo, amarrado, jadeando. «Tienes algo que no te pertenece», dijo el tipo del medio. «Entrégalo, ahora». Lucía alzó la cabeza con firmeza. «¿Y si no?». El tipo sonrió. «Entonces mañana amanecerás sin caballo y sin casa». Lucía apretó los dientes. Sacó el celular y les mostró la pantalla. «Ya mandé el video. Está en manos del periodista. Si me tocan, sale al aire». Los hombres se miraron entre sí. Hubo tensión, duda. «Te estás metiendo con gente pesada, niña. Y tú estás subestimando a un caballo que no olvida». Los hombres soltaron al perro. Uno de ellos escupió al suelo. «No será hoy, pero vendremos». Se fueron. Lucía corrió a abrazar al animal. Estaba temblando, pero vivo. Volvió al granero. Se sentó junto a Valente, con la espalda contra la pared y la memoria en el bolsillo. «Te dije que iba a protegerte, pero ahora tú también me estás salvando». Y en esa mezcla de miedo y coraje, supo que el momento de hacer justicia estaba más cerca que nunca. Valente había escapado del infierno, pero esta vez no iba a huir. El amanecer trajo un silencio distinto, como si la tierra misma contuviera el aliento. Lucía despertó con los ojos ardiendo y el corazón golpeándole las costillas. No había dormido. Pasó la noche entera releyendo los documentos, viendo el video una y otra vez, repasando cada amenaza. Sabía que esa mañana era crucial. El periodista con el que había hablado llegaría al mediodía para recoger el material.
Si le entregaba la memoria, la historia saldría a la luz, con nombres, fechas, imágenes, y don Eladio caería, pero también sabía que, si lo hacía, no habría marcha atrás. «No es solo mi vida la que está en juego», le dijo al abuelo mientras desayunaban. «Es la tuya, la del rancho y la de Valente». El viejo la miró con calma, sorbiendo el café. «¿Y si callas? ¿Qué ganas?». Lucía bajó la vista. «Paz, aunque sea una paz vacía. No es paz si cada día te despiertas sabiendo que permitiste que ganaran». Lucía lo miró. En sus ojos no había reproche, había orgullo. En el granero, Valente comía heno con más calma que en días pasados. Sus heridas estaban casi cerradas, su mirada más serena. Lucía se sentó frente a él con la memoria USB en la mano. «Podría esconderte, llevarte a otro estado, cambiarte el nombre, fingir que nunca exististe. ¿Eso quieres?». El caballo la miró y, como si entendiera, dio un paso al frente y apoyó su cabeza en su pecho. Lucía cerró los ojos, su respiración se hizo pesada. «Si hago esto, no hay vuelta atrás». Pero entonces recordó a Álvaro, la nota manuscrita, el grito de Valente en el video, el fuego en el potrero, el perro amarrado y, sobre todo, recordó quién era antes de perder todo en la ciudad. Una mujer que amaba salvar vidas, que luchaba por los que no podían hablar. Valente sí podía hablar, a través de ella. El mediodía llegó con el sol alto y una nube de polvo en el camino. La camioneta del periodista apareció justo cuando Lucía terminaba de empacar el sobre con todos los documentos. Salió al encuentro. Su corazón era un tambor. El periodista bajó, alto, serio, con una mirada honesta. «¿Estás lista?». Lucía asintió. Le entregó la memoria con manos firmes. «Todo está ahí. Y más importante, tengo un testigo, un caballo, un alma viva que sobrevivió al infierno». El periodista la miró por un segundo. Luego tomó el paquete. «Lo haremos bien. No solo será una nota, será una denuncia, una historia que nadie podrá ignorar». Lucía lo vio marcharse, llevándose consigo no solo la verdad, sino su destino. Esa noche, el rancho volvió a llenarse de silencio. Pero esta vez no era miedo, era espera. Lucía acarició a Valente, que la recibió con un resoplido tranquilo. Habían cruzado la línea. Ya no eran víctima y cuidadora, eran cómplices, testigos, guerreros. Y aunque sabían que la respuesta de don Eladio no tardaría en llegar, también sabían que ahora, por fin, no estaban solos. La verdad estaba afuera. Y cuando la verdad se suelta, nadie puede detenerla. Eran las 3 de la madrugada cuando el sonido la despertó. Primero un portazo, luego un grito ahogado del perro. Lucía se levantó de un salto, descalza, con el corazón en la garganta. A través de la ventana del pasillo vio sombras. 4 hombres cruzaban el corral con linternas y algo más en las manos. Armas. «¡Abuelo!», susurró corriendo al cuarto de al lado. El viejo ya estaba despierto, con la escopeta descargada en las manos. «Vinieron por Valente», dijo con voz seca. «¿Y ahora qué hacemos?». «Lo que sea para mantenerlos afuera». Lucía corrió al granero. Abrió la puerta trasera, soltó los cerrojos y liberó a Valente del box. El garañón estaba inquieto, relinchando sin control, percibiendo el miedo que vibraba en el ambiente. «Tranquilo», le dijo, acariciándole el cuello con las manos temblorosas. «No voy a dejar que te lleven». En ese momento, un vidrio estalló. Una piedra con una nota enrollada voló por el aire y cayó a sus pies. Última advertencia. Esta vez no es por las buenas. Los pasos de los hombres ya estaban cerca. Uno intentó forzar la puerta del granero. El abuelo disparó al aire desde la entrada de la casa, haciendo un ruido ensordecedor. No era para herir, solo para asustar. «Lárguense de aquí, malnacidos. La policía ya viene». Mentira, pero funcionó. Los hombres se dispersaron corriendo hacia la maleza.
Uno gritó algo ininteligible antes de desaparecer en la oscuridad. Lucía cerró la puerta del granero jadeando y cayó de rodillas junto a Valente, que ahora respiraba agitado, su pelaje empapado de sudor. «Te juro que no van a tocarte». Minutos después, el abuelo le trajo una botella de agua y una toalla. «No podemos seguir así, Lucía. Van a volver, y la próxima no será solo para asustar». «Lo sé. Entonces, ¿qué sigue?» Lucía se limpió la sangre de una herida leve en la pierna causada al tropezar en la oscuridad. Sus ojos eran fuego. «Vamos a terminar lo que empezamos. No hay más miedo, no hay más silencio». «¿Y Valente?» «Valente no es solo el testigo, es la prueba, y mañana será imposible de ignorar». Antes de que amaneciera, Lucía revisó los candados, reforzó las entradas y revisó su celular. Un mensaje del periodista la esperaba. «Revisé todo. Esto es más grande de lo que pensábamos. Tengo los contactos listos. Vamos con todo. Esta historia va a estallar mañana en el noticiero nacional. ¿Estás lista?» Lucía respiró hondo. Aún con las manos temblando escribió: «Sí, ya no hay vuelta atrás». Y en el granero, mientras el sol apenas asomaba, Valente se mantenía de pie, firme, como si también supiera que el día que venía podía ser el último o el primero de su verdadera libertad. Lucía marcó el número con las manos temblorosas. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz ronca, aún adormilada, respondiera al otro lado. «¿Quién habla?» «Soy Lucía». «La veterinaria, la del caballo. Te mandé los archivos». Hubo un silencio breve. «Lucía, lo vi todo. Lo confirmé con fuentes. Sé que no estás mintiendo, pero entiéndelo. Nadie quiere meterse con don Eladio. Tú me dijiste que ibas a ayudarme, y quiero hacerlo, pero los medios locales ya me cerraron la puerta. Uno de mis colegas me dijo que Eladio tiene ojos en todas partes. Si publicamos esto por aquí, podrías no llegar viva al amanecer». Lucía apretó los dientes, conteniendo el temblor de su voz. «Entonces lo hacemos por otro lado, nacional, internacional, lo que sea. Pero alguien tiene que escucharlo». La voz del periodista bajó el tono. «Tengo una última opción, un noticiero independiente que transmite por internet. No tienen miedo, pero necesitan una historia en vivo, real, que no puedan censurar». Lucía cerró los ojos. «Haz la conexión, yo lo haré». Esa misma tarde, en una sala improvisada del rancho, Lucía se conectó por videollamada con el equipo del noticiero alternativo. Una periodista de rostro joven pero mirada decidida apareció en pantalla. «Lucía, lo que tienes en tus manos puede tumbar una red de crimen, pero también puede hacerte blanco». «Ya lo soy», respondió ella sin dudar. «No quiero protección, quiero justicia». La periodista asintió. «Transmitiremos en vivo mañana a las 8 de la noche. Será un reportaje especial, el caballo que lo vio todo. Te entrevistaremos y mostraremos el video, pero necesitamos verte con él. Necesitamos que el mundo vea que está vivo y que no tiene miedo». Lucía se giró hacia Valente, que pastaba tranquilo bajo la sombra de un mezquite. «Estará conmigo hasta el final». Esa noche, mientras el rancho dormía bajo un cielo despejado, Lucía caminó hasta el corral. Valente la recibió con un resoplido suave. Le pasó la mano por el lomo, sintiendo cada músculo tenso, cada cicatriz ya cerrada. «Mañana te van a ver, van a saber quién eres, y van a saber que luchaste, que corriste no por miedo, sino por dignidad». El caballo giró su cabeza hacia ella. Hubo un instante sagrado, de silencio y conexión. Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. «Tú no fuiste solo testigo, fuiste valiente». A las 3 de la mañana, la periodista envió un último mensaje. «Todo listo. A las 8 conectamos. Prepara tu verdad. El mundo está por escucharte».
Lucía apagó el teléfono. Respiró hondo. Eladio podía tener armas, dinero, poder, pero ella tenía la verdad. Y un caballo que no se rendía. Horas antes de la transmisión, Lucía recibió un mensaje urgente del periodista. Encontramos algo grande. Prepárate porque esta historia va a volar más alto de lo que esperábamos. Minutos después, entró una segunda llamada, esta vez por videollamada directa. Lucía contestó. Al otro lado, el periodista no podía ocultar la tensión en su rostro. Analizamos el historial financiero de El Encino y de varias propiedades vinculadas a don Eladio. ¿Quieres saber lo que encontramos? Lucía asintió, con un nudo en la garganta. El Encino no era solo un criadero, era la fachada de una red de apuestas clandestinas que se extendía por 3 estados. Peleas de caballos, carreras ilegales, maltrato sistemático. Y Valente, o rey del Encino, era una de las piezas más codiciadas. ¿Y Álvaro? Álvaro intentó salirse. Hay correos, conversaciones borradas, incluso una denuncia sin firmar que alguien en la fiscalía ignoró. Cuando quiso frenar el negocio, lo silenciaron. Lucía se sentó mareada. Lo había sentido todo el tiempo, pero escucharlo confirmado la golpeó como un relámpago en el pecho. ¿Y ahora qué sigue? El periodista habló con firmeza. Vamos a soltarlo todo esta noche, no solo tu testimonio, vamos a mostrar los nombres, los correos, las cuentas. Esto ya no es una historia local, es una bomba. Lucía respiró profundo. Y Valente es el alma de esta historia. Él la va a cambiar todo. Esa tarde, el rancho se convirtió en un escenario. Un camarógrafo llegó con el periodista, discretos, sin identificaciones. Montaron el equipo entre los árboles y el granero. Valente fue preparado con delicadeza. No le pusieron silla ni freno, solo su presencia, su cuerpo ya cicatrizado, su mirada firme. Lucía se paró frente a la cámara, con el viento agitando su cabello, el sol cayendo sobre su rostro. El periodista levantó la mano. En 3, 2, 1, y comenzó. El reportaje inició con una voz en off, mientras aparecían imágenes de Valente corriendo libre por el campo. Lo que están a punto de escuchar no es una historia de caballos. Es una historia de poder, silencio, y una verdad que huyó pero nunca se perdió. Este es el testimonio de Valente, el garañón lusitano que sobrevivió a una red de crueldad, y de la mujer que decidió protegerlo con su vida. Lucía habló, contó todo, desde el día que Valente apareció herido hasta los intentos de robo, las amenazas, los archivos. Mostraron el video de la noche del crimen, las pruebas financieras, las fotos de las cicatrices y luego una imagen congelada. Eladio, de espaldas, con su bastón dorado brillando junto al cuerpo de Álvaro. El periodista cerró con una frase contundente. Y ahora preguntamos, ¿cuántos más deben callar para que uno siga reinando? La transmisión explotó en redes. Cientos de miles de vistas en cuestión de horas. Comentarios, hashtags, denuncias. La historia se esparció como fuego. Esa noche, el teléfono de Lucía no paró de sonar. Organizaciones defensoras de animales, medios nacionales, gente ofreciendo ayuda. Pero el mensaje que más la conmovió fue el más simple. Gracias por no dejarlo solo. Firmado, anónimo. Ella ya sabía quién era. Ramiro. Y mientras el mundo se encendía en algún rincón de la ciudad, don Eladio encendía su televisión y veía su imperio desmoronarse, derrumbado por un caballo que no podía hablar, pero que dijo más que nadie. El silencio que reinó al amanecer fue distinto. No era miedo, no era amenaza, era expectativa. Lucía despertó con el sonido de su celular vibrando insistentemente. Era el periodista. «¡Lo arrestaron!», dijo sin rodeos. A las 5 de la mañana un operativo federal entró a su hacienda. Lo sacaron esposado, bastón y todo.
Lucía se quedó muda. ¿Estás segura? Sí, lo filmaron. La noticia ya está en todos lados. Don Eladio, detenido por red de apuestas ilegales, corrupción y encubrimiento de homicidio. Cayó Lucía, cayó por completo. Lucía cerró los ojos. La tensión acumulada durante semanas pareció soltarse en un solo suspiro. Caminó descalza hasta el granero, donde Valente ya estaba despierto, esperando como si supiera. «Lo logramos, compañero. Lo tiramos». Valente resopló suavemente y bajó la cabeza. Un gesto simple, pero lleno de significado. A media mañana, una camioneta oficial del Ministerio de Protección Animal llegó al rancho. Un funcionario bajó con un portapapeles en la mano y una sonrisa sincera. «Doctora Lucía Reyes, ¿verdad?» «Sí. Vengo con una orden firmada por el juez del distrito. Tras revisar el caso, las pruebas y la declaración pública, se ha dictaminado que el ejemplar Rey del Encino, también conocido como Valente, queda bajo su custodia legal y permanente». Lucía tardó un segundo en entender. «¿Es mío? Es libre, y usted es su guardiana legal. Ya no podrá ser reclamado como propiedad. Ya no podrá ser vendido ni explotado. Está protegido por ley». Lucía firmó los papeles con manos firmes. Cuando levantó la vista, las lágrimas le nublaban la visión. Valente. Ya no tenía que huir nunca más. El abuelo la abrazó, fuerte, con más orgullo que palabras. «Lo hiciste, niña. Contra todos. Lo hiciste». Lucía solo sonrió. «No lo hice sola. Él me enseñó a resistir». Esa tarde, las redes sociales se llenaron de imágenes. Valente corriendo libre, sin riendas, en el campo abierto. Lucía a su lado, con los brazos abiertos y el viento en el rostro. Los titulares decían: «El caballo que lo vio todo y vivió para contarlo». Caída histórica de don Eladio tras denuncia encabezada por una veterinaria y un garañón. La justicia llegó sobre 4 cascos. En el rancho, el atardecer cayó como una bendición. Valente pastaba tranquilo, bajo la sombra del mezquite, mientras Lucía lo observaba desde la cerca. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía en calma. Ella sacó su cuaderno de notas, lo que quedaba de su antiguo diario veterinario, y escribió: «Nombre del paciente, Valente. Estado actual, libre. Diagnóstico, superviviente. Tratamiento, verlo correr y nunca volver a mirar atrás». Y al cerrar el cuaderno, supo que la historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba. El video completo fue publicado en el canal del noticiero alternativo, sin edición, sin cortes, sin filtros. Lucía de pie junto a Valente, mostrando sus cicatrices, narrando el horror que había vivido ese animal sin levantar nunca la voz. Solo con firmeza, con verdad. Las imágenes recorrieron el país como un rayo. En las redes, el hashtag Justicia para Valente se volvió tendencia en menos de una hora, y lo que empezó como una historia de un solo caballo se convirtió en un grito nacional. Organizaciones protectoras de animales alzaron la voz. «Queremos una ley Valente», decían las pancartas frente al Congreso. «Ni uno más invisible», gritaban en las plazas. Veterinarios, activistas, estudiantes, periodistas, todos pedían lo mismo: regulación, vigilancia y castigo real para quienes usaban a los caballos como piezas descartables en redes de apuestas y maltrato. El periodista recibió mensajes de todo el país. «Mi hermana perdió a su yegua en una red similar. Yo fui mozo en un criadero y vi cosas horribles. Gracias a Valente. Mi hija quiere ser veterinaria». Lucía no podía creerlo. Había tocado algo más profundo que una denuncia. Había despertado una conciencia dormida. Una semana después fue invitada a hablar en una universidad de veterinaria. Subió al escenario con una foto de Valente proyectada detrás. «No vine a hablarles como especialista», dijo.
Vine a contarles que a veces el mayor testigo de una injusticia no necesita palabras, solo necesita a alguien que lo escuche, aplausos, lágrimas, esperanza. Mientras tanto, en el rancho Valente galopaba libre. Cada vez que Lucía lo veía correr, sentía que el viento traía consigo algo más que aire fresco. Traía justicia, no solo para él, para todos los que alguna vez fueron callados, encadenados, ignorados, para cada caballo abandonado en un potrero, para cada alma noble silenciada. El periodista llamó una noche, después de la entrevista. ¿Sabes qué fue lo más poderoso de todo esto? ¿Qué? Que nunca gritaste, nunca dijiste venganza, solo mostraste al mundo lo que él vivió, y eso fue suficiente para derrumbar imperios. Lucía sonrió, mirando a Valente desde el porche, porque hay silencios que pesan más que 1000 voces, y en ese silencio, el mundo finalmente escuchó. La pradera se extendía como un mar dorado bajo el sol del atardecer. El aire era tibio, limpio, como si el mundo se hubiera detenido solo para presenciar ese momento. Lucía abrió la puerta del corral sin decir una palabra. No hizo falta. Valente supo. Dio un paso, luego otro, y de pronto, como si el peso del pasado se desvaneciera en el aire, corrió. Corrió como nunca antes, no por miedo, no por huida, por libertad. Lucía lo observaba desde la cerca. Las lágrimas le caían sin control, pero no eran de tristeza, eran de alivio, de orgullo, de amor. El garañón se alejaba por la colina, su silueta recortada contra el cielo. Pero antes de desaparecer del todo, se detuvo. Giró la cabeza, la miró, como si dijera gracias, y entonces galopó hacia el horizonte, hacia una vida sin cadenas, sin cicatrices que sangraran, sin más jaulas disfrazadas de establos. Lucía se sentó en el pasto, cerró los ojos, recordó el día en que Valente apareció, herido, asustado, cubierto de silencio. Recordó las amenazas, los incendios, las noches sin dormir. Y luego, lo que vino después. Las verdades reveladas, las voces alzadas, la justicia servida. Pero lo más importante, recordó cómo, mientras intentaba salvar a Valente, también se salvó a sí misma. Esa noche escribió su última entrada en el cuaderno. Hoy, Valente corrió por última vez dentro de un corral. Hoy, no solo un caballo fue libre. Hoy, yo también lo fui. Y al cerrar las páginas, entendió: no todos los héroes llevan capa, algunos tienen cicatrices, algunos relinchan, algunos simplemente resisten, y cuando corren, lo hacen para que otros puedan quedarse y sanar. A veces las verdades más profundas no se gritan, se sienten, se encuentran en los ojos de un caballo herido, en las manos temblorosas de quien decide no rendirse, en los silencios que se transforman en justicia. Esta no fue solo la historia de Valente, fue la historia de todas las almas que un día fueron calladas, traicionadas o abandonadas, y que aún así encontraron la fuerza para levantarse. Es un recordatorio de que sobrevivir no es suficiente. Hay que sanar, hay que liberar. Lucía no solo rescató un caballo, Valente no solo escapó de un infierno. Juntos reescribieron su destino. Y tú, que estás leyendo esto, ¿cuántas veces has sentido que no tienes voz? Tal vez solo necesitas encontrar a alguien que escuche, o convertir tu dolor en impulso. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita escuchar esto. ¿Qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias como esta, porque hay verdades que aún necesitan ser contadas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sé libre, sé valiente, sé valente.